tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Lo notó? Tampoco yo te condeno. El mensaje del Evangelio no es la condenación, sino la misericordia del Señor, que es antagónica a este principio. Todavía hoy podemos escuchar personas que se ufanan en decir, Dios no ama al pecador. Los estoy ignorando, ¿oyeron? Pero los muchachos de ahora ya, habla con mi mano. No hay tormento más terrible que el saber que por mi condición estoy alejado de Dios. Eso es una verdad bíblica. Pero saben, no es el Evangelio. No es una buena noticia eso. Estás separado de Dios para toda la eternidad. Eso no es una buena noticia. La buena noticia es esta. La paga del pecado es muerte. Ahí no está la buena noticia. La buena noticia es la que viene ahora. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay esperanza, pero el infierno existe, sí, pero no tienes por qué conocerlo. No tienes por qué conocerlo, porque Cristo vino a cambiar nuestra condición. Cristo y la salvación que tenemos en Cristo es la buena noticia del Evangelio. Hermano, entonces el Evangelio es el amor de Cristo derramado sobre nosotros. Y comienzo con todo esto porque quiero llevarlos hoy a un relato, en un encuentro que el Señor tuvo con una mujer que nos describe perfectamente el Evangelio y creo que nos lleva a pensar acerca de qué Evangelio estamos siguiendo tú y yo. ¿Realmente el Evangelio que tú sigues es un Evangelio de buenas noticias o es un Evangelio trágico? Cuando llegaste a Cristo, tu vida cristiana ahora es un tiempo de felicidad que te provoca salir a la calle a hablarle a todo el mundo de las buenas noticias, o llegaste a Cristo, hermano, y sientes ahora un estrés terrible. Estoy esperando que el Señor en algún momento me consuma. Entonces, mi vida cristiana es un estrés, es una presión. No soy feliz. ¿Cómo voy a ser feliz así? Hermano, el encuentro que Dios tuvo con una mujer, y permítame plantearle el título como se ha conocido la historia, y seguramente lo van a ubicar rápido. Es el encuentro del Señor con una mujer que fue sorprendida en adulterio. En el acto mismo del adulterio, para ser precisos. En ese encuentro el Señor nos deja ver marca de lo que es el verdadero evangelio. Mientras va buscando Juan capítulo 8, permítame plantear tres cositas con las que nos conseguimos cuando llegamos a este relato. Normalmente estas son cosas que no aplican, pero para este relato particularmente aplican. Y lo digo porque sé que algunos de ustedes van a buscar el pasaje en algunas versiones de la Biblia, donde posiblemente no van a encontrar los versículos del 8, capítulo 1 en adelante. No lo van a conseguir, no se asusten, no se los robaron. El tema es este. Ese pasaje que está allí, a lo largo de la historia, ha sido objeto de discusión en su autenticidad. Algunos consideran que el pasaje no es inspirado, no es original. Es decir, Juan no escribió eso. Y algunos alegan que el pasaje más o menos fue incluido en lo que tenemos hoy como la Biblia, más o menos en el siglo V después de Cristo. Si fuera así, el pasaje no fuera auténtico. Bueno, permítanme decirles que después de mucho tiempo estudiando, ya habían algunos predicadores del primer siglo que citaban el pasaje y lo ubicaban justamente donde lo tenemos nosotros. Así que desde el primer siglo hay evidencias de que el pasaje sí es auténtico. Y lo vamos a estudiar porque en primera instancia podemos estar completamente seguros que el pasaje que usted tiene allí es un pasaje auténtico. Es parte, para los que les gustan términos un poco más técnicos, es parte del canon bíblico. Lo segundo, este pasaje ha sido de alguna forma objeto de discusión en cuanto a su autoría. Algunos dicen no lo pudo escribir Juan. Algunos se lo añaden a Lucas y otros piensan que fueron otros autores bíblicos o autores no inspirados también. Pero de alguna manera podemos llegar a la conclusión, después de estudiarlo con profundidad, que sí, ciertamente se parece a algunas cosas que plantea Juan. Hay términos que Juan no, o que están allí, que Juan no utiliza nunca. Eso genera dudas. Pero hay expresiones que son muy de Juan. Vete y no peques más. Hermano,
Por allá el Señor, en el relato de Juan, se lo dice a aquel paralítico que sanó en el estanque de Betesda. Después que lo sana, le dice, pues has quedado sano, ahora vete, no peques más. Y eso parece una expresión muy característica de la descripción que Juan nos hace de Jesús. Así que, hermano, después de analizar el pasaje, podemos llegar a la conclusión de que sí, ciertamente, no hay nada que nos diga que Juan no lo escribió. Finalmente, ha sido también objeto de discusión en cuanto a su autoridad. Eso es inspirado, es palabra de Dios. Yo puedo mirar ese pasaje como cualquier otro pasaje de la Biblia y decir, ¿es la palabra de Dios? La respuesta es absolutamente sí. Después de estudiar este pasaje, usted y yo podemos llegar a la conclusión sin ningún temor de que el pasaje es auténtico. Es con mucha probabilidad juanino, es decir, lo escribió Juan, y con absoluta seguridad inspirado por el Señor para enseñarnos una verdad que se corresponde con el resto de las Escrituras. Lo digo porque ahorita con el acceso a la tecnología, usted abrió seguramente su teléfono y tiene 10 versiones distintas de la Biblia y en algunas el pasaje aparece omitido. Bueno, es omitido por esta discusión que ya aclaramos aquí. Si quieren que profundicemos más en el asunto, lo voy a retar, vengan los miércoles. Quizás algún miércoles en un estudio bíblico profundizamos en el asunto. Cerrada la cuña y la invitación, casi a nivel de amenaza, pero continuemos adelante. Vamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 1. Está el Señor en Jerusalén en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Judíos de todas partes venían a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Jerusalén se congestionaba terriblemente. Había gente de distintas partes. En el capítulo 7, ya el Señor había sido objeto de una situación ahí medio incómoda. Los escribas y los fariseos querían aprender al Señor y llevarlo, pero había gente que creía en Él y otros dudaban de su veracidad. Y en medio de esa discusión, termina el capítulo 7 con algunos en contra del Señor y Nicodemo. No sé si se acuerdan de Nicodemo, del capítulo 3 de Juan. Aquel hombre se para en medio del Sanedrín y les dice, ¿y de cuándo acá nosotros acusamos a la gente sin escucharlo primero? Ustedes no se han dado el tiempo de escuchar a Jesús, escúchenlo y después hablamos. Y eso mató la reyerta que había en contra del Señor y termina el 7 diciendo, y cada quien se fue a su casa. Mientras todos se iban a su casa, finalizado el día, capítulo 7, pasamos al capítulo 8 y comienza de esta forma. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. No tenía una casa en Jerusalén. Cada quien se fue a su hogar, a compartir con su familia, a descansar. Y el Señor se va al monte de los olivos, que era el lugar donde él acostumbraba a ir a orar cuando estaba en Jerusalén. Versículo 2. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. ¿Saben? La palabra acercarse aquí da la idea de la gente tenía la intención no solo de estar físicamente cerca de Jesús para escucharlo, sino que había la intención de tener un encuentro personal con ese maestro que tenía días sentándose a enseñar en Jerusalén. Y quiero hacer un alto aquí porque me parece interesante decir que todo el que viene para acá, a mí me encantaría que pudiera llegar con la misma actitud que tenía esta gente. ¿Saben? No es solamente escuchar un mensaje que hable de Cristo. Qué bueno es que la actitud que nos traiga a nosotros aquí sea el de poder acercarnos realmente a la persona de Cristo. Así que el Señor sentado, como hacían los grandes maestros, comenzaba a enseñar y la gente de pie alrededor de él se agolpaba para escucharlo. Bueno, yo no sé, se me acaba de ocurrir algo aquí. ¿Cuándo cambió eso? Porque yo estoy aquí parado y ustedes están sentados. El Señor estaba sentado, la gente lo escuchaba de pie. Deberíamos volver a eso a ver qué tal. ¿Saben que pues, sentado aquí pudiéramos estar un poco más cómodos? Sería bueno probar, a ver cómo nos va. Pero en medio de esa situación, versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés os ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo,
aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Oh, qué pasaje tan tremendo. Y ahora puedo entender por qué ha tenido tantos enemigos el pasaje. ¿Saben? Esta manifestación del Evangelio tuvo grandes enemigos en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, ¿saben? No querían presentar una imagen de un Dios que pudiera llegar a este punto de ser misericordioso con la gente. Ellos pretendían más bien dibujar la idea de un Dios castigador. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, vamos a matarla. Y el otro se equivocó, también vamos a sacarlo. Y córtenle la cabeza a todo el mundo. ¿Se acuerdan de aquella reina de Alicia? Que le corten la cabeza. La idea de un Cristo que mostrara su misericordia, para ellos era inconcebible. Tenía muchos enemigos. A lo largo de la historia del cristianismo, esta idea ha tenido muchos enemigos. Y créanme, hermanos, hoy, en el día de hoy, hay mucha enseñanza aparentemente cristiana que es antagónica a este principio. Todavía hoy podemos escuchar personas que se ufanan en decir: Dios no ama al pecador. Y no hay una mentira más grande que esta cuando la comparamos a la luz de la Biblia. Juan 3:16, para no irnos muy lejos y no separarnos de Juan. Es un versículo que todo cristiano debe saberse de memoria. Dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben? Cuando dice al mundo allí, no se refiere a las maravillas que este mundo tiene. Al Señor le fascina el Santo Ángel. Y saben, cuando amanece y el sol da en el Ávila, Dios ama, claro que ama esa su creación, ¿no? Pero cuando dice mundo allí, no se refiere a las bellezas naturales que caracterizan al mundo. Se refiere a la gente que habita el mundo. Y saben, y la gente que habita el mundo es pecadora. Tú y yo somos pecadores. Y el pasaje dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Dios al hombre pecador es un mensaje esencial del Evangelio de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, gracias a Dios por su amor. Porque si no nos hubiera amado, ni tú ni yo hubiéramos podido hacer nada que cambiara nuestra condición de pecadores. Ahora, llega esta mujer aquí, y ante este relato que acabamos de leer, vamos a encontrarnos con la siguiente verdad. En el verdadero evangelio, la santidad conductual es la respuesta humana a la misericordia de Dios. ¿Saben? Se espera que tú y yo seamos santos, pero se espera que seamos santos como una respuesta nuestra a la misericordia de Dios, no al miedo. Mira, sé santo porque Dios te va a castigar. No, eso es ser santo en respuesta al miedo. No es ser santo en respuesta a amenazas. Si no eres santo te va a ir terrible. Y saben, terminamos desarrollando una vida cristiana centrada en el temor o centrada en el deseo de progresar, y eso abre las puertas para que una cantidad de ideas erradas puedan venderse. Porque si tú me dices a mí, si te equivocas, te va a ir mal, pero si no te equivocas, te va a ir bien, ese te va a ir bien, le abre la puerta a una cantidad de teología que hoy se está vendiendo por allí. Si quieres ser próspero, no te equivoques, obedece al Señor. Y quieres que te vaya bien y no te enfermes porque el Señor llevó tus enfermedades, pues, hermano, y comenzamos a vender algo que no es cierto. ¿Saben? Tu santidad conductual y la mía debe ser nuestra respuesta ante un Dios
que muestra su misericordia para con nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces vamos a ver en este encuentro tres características que distinguen al verdadero Evangelio de Cristo. La primera, el verdadero Evangelio de Cristo nos invita a revisar de manera continua nuestra manera de conducirnos, nuestra vida, nuestra conducción personal. ¿Cómo te estás conduciendo tú en la vida? Y esto es importante porque cuando estos hombres llegaron aquí con esta mujer, ¿qué hacemos con ella? La respuesta del Señor fue: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Antes de revisarla a ella, ¿por qué no se revisa cada uno a sí mismo? Revísate. Porque saben, es muy simple ver los pecados de los que están a nuestro alrededor. Así que el verdadero evangelio no me va a invitar nunca a revisar los pecados de mi compañero, de mi hermano en Cristo, de mi vecino, de la persona que está por allá. Hermano, el verdadero evangelio continuamente me invita a revisar mi manera de conducirme y me lleva a juzgar la forma como estoy viviendo. Cuando hablamos de juzgar allí, nos estamos refiriendo a aquellos que desean dictar sentencia sobre los que han caído. Nos fascina eso. ¿Saben? Hay una atracción hacia la idea de mirar a que alguien cae y señalarlo. Porque mientras que todos están mirando allá, nosotros garantizamos que nadie va a estar mirando aquí. Entonces, qué fácil. Trae a la mujer, preséntala y vamos a apedrearla a ella. Y el Señor, con el espíritu del verdadero evangelio, le dice: muy bien, chévere, revísense ustedes cada uno. Y el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. La intención de esta gente era una intención muy compleja. ¿Saben? Ellos están citando de forma muy manipulada Deuteronomio 22, 23 al 24 y Levítico 20, 10. Habían reglas contra el adulterio y se establecía desde la ley que los que cometían adulterio en el tiempo del Éxodo debían ser asesinados, debían morir. Pero esta ley abarcaba tanto al hombre como a la mujer. Y aquí vemos el primer problema. Le traen a la mujer y fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La pregunta que cabría aquí sería: ajá, ¿y con quién? No estaba sola, ¿con quién? ¿Y el hombre dónde está? ¿Saben? Eso muestra claramente que la intención de estos escribas y fariseos, que cuando se juntaban eran terribles. Los escribas se les llamaba los doctores de la ley. Ellos conocían a la perfección la letra, de memoria la ley. Y los fariseos eran los que aplicaban la ley. En castellano criollo, cuando se junta escriba y fariseo, pudiéramos decir: aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Y le llegaron estos dos al Señor, con esta mujer, diciéndoles: hay que acabar con el pecado, porque el que le gusta juzgar a los demás, ¿saben? Se presenta como alguien que quiere mantener el pecado a raya. La sociedad tiene que estar libre de cualquier pecado que haya. Así que la ley de Moisés nos dice que esta mujer hay que apedrearla. Si ellos hubieran estado interesados en sanear la conducta moral de la sociedad, pero por lo menos se hubieran molestado en traer también al tipo. Algunos piensan, especulando un poco, que fue una trampa que le tendieron a la mujer. Y se cuadraron con un hombre sin escrúpulos y cuadraron toda la situación para traer a esta mujer y usarla como un objeto para de alguna forma tenderle una trampa al Señor. ¿Saben? La intención aquí era tenderle una trampa al Señor. Juan lo dice de manera clara. Lo dijeron o plantearon todo este escenario para hacerle caer. No importa si en el proceso esa mujer muere, que muera, no importa. Lo importante aquí es que el tipo caiga, punto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pudiéramos estar viviendo un evangelio como el de estos fariseos y estos escribas que estaban aquí? ¿Saben qué fácil es señalar los errores de las personas que están a nuestro alrededor? Fácil. Pero sepan que cuando usted señala el error de alguien a su alrededor, el Señor les va a decir a usted:
Wow, ¿verdad, chico? Qué bueno que estés pendiente de esos detalles. Pero antes de que vayas a hacer cualquier cosa, ¿por qué no te revisas a ti mismo? Porque el verdadero evangelio me va a llevar a revisar mi propia conducta de manera continua. ¿Y a qué nos referimos con eso de revisar nuestra propia conducta? Cuando yo reviso mi propia conducta, eso me pone en la perspectiva correcta con respecto al pecado. Yo me reviso a mí mismo y saben, eso me va a llevar a ver en qué cosas estoy fallando yo y esto me va a poner a mí en la perspectiva correcta con relación al pecado. Oye, esto que estoy haciendo yo está mal y necesita ser corregido. Esto que está aquí en mi vida no debería estar y necesita ser corregido. Y comienzo a revisarme a mí mismo y a la medida que lo estoy haciendo, ¿saben qué? Dejo de mirar a los demás. Ya la mujer adúltera dejó de tener importancia. Porque ahora comienzo yo a ponerme a mí mismo en la perspectiva correcta con relación al pecado. Permítame leerles rápidamente primero a los Corintios 11, 31 al 32. El Señor está hablando de cómo debemos revisarnos continuamente a nosotros mismos. Y dice así, pues si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Le está hablando el Señor, Pablo aquí a cristianos, a los cristianos de la iglesia en Corintio. Y saben que le está diciendo lo siguiente. Nosotros como hijos del Señor deberíamos revisarnos continuamente para no ser juzgados. Es decir, el Señor cuando tú no te revisas o cuando te revisas y haces caso omiso a lo que hay en tu vida, ¿sabes qué? Tendrá que disciplinarte, porque Dios a quien ama, disciplina. Ahora, ¿no quieres ser disciplinado? Revísate y corrige lo que tengas que corregir. Lleva tu vida a estar en la perspectiva correcta delante del pecado. Señor, sabes, esto está mal y debo corregirlo ahora. Entonces, cuando yo me reviso a mí mismo y reviso mi conducta, yo puedo llegar a estar en la perspectiva correcta con relación al pecado. Y revisarme a mí mismo, revisar mi conducta, me pone también en la posición correcta para atender a quienes están luchando con el pecado. Pues cuando comienzo a revisarme a mí mismo, ya no me siento en autoridad para lanzarle piedras a nadie. Me llama mucho la atención. El Señor hizo algo que a veces vale la pena hacer con cierto grupo de personas. Le llegaron con la mujer y el Señor agachó su cabeza. Imagínense ese cuadro. Llega la mujer, seguramente por respeto al templo, cubierta con las sábanas con las que había sido, de la cama donde había sido descubierta, y la trajeron allí y la pusieron delante de todas las personas que estaban escuchando a Jesús, ahí en la puerta del templo, delante del maestro, donde se ponían a las personas que iban a ser juzgadas. Y en ese cuadro, cuando el Señor ve aquello y le dice, mira, la ley de Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres, el Señor baja su cabeza y comienza a escribir en la tierra. Y guarda silencio. Y el Señor bendijo la vida de estos sinvergüenzas con toda su ignorancia. Discúlpenme, pero los estoy ignorando, ¿oyeron? Pero los muchachos de ahora ya, habla con mi mano. La Biblia no nos dice qué escribía el Señor en tierra. Primera vez que vemos algo así, que el Señor está escribiendo algo. De ahí ha salido un montón de especulaciones que creo que no tienen sentido, porque si la Biblia no nos dice qué escribió, todo lo que digamos aquí es especulación. No me llama la atención la idea de que él escribiera en tierra. Me llama la atención que ante la insistencia de esta gente, el Señor levantó el rostro y los miró y viéndolos les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mi hermano, y cuando me imagino este cuadro, que el Señor miró a esa gente fijamente, me viene a la cabeza la imagen de Cristo que hay en Apocalipsis capítulo 1. En la Biblia vemos distintas miradas de Jesús. Miró a aquel joven con ojos de amor. Más adelante vamos a ver que mira a esta mujer con ojos de misericordia. Pero en Apocalipsis se nos habla de los ojos del Señor como bolas de fuego. Y está hablando del juicio del Señor.
el Señor que lo sabe todo, mira con una mirada penetrante a estos tipos y viéndole a la cara a cada uno de ellos les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mi hermano, al sentirse confrontados con la mirada del Señor, todos y cada uno comenzaron a irse. ¿Saben? Cuando estamos en la presencia del Señor y Él nos mira, ¿qué nos dice? En la mirada del Señor, ¿qué hay de parte de Él para ti? ¿Qué hay de parte de Él para mí? Yo me imagino que estos hombres vieron a Jesús y pues no sé qué pasaría por su mente, pero el Espíritu Santo seguramente los confrontó con su pecado. Y tal vez recordaron las palabras del Sermón del Monte allá, cuando el Señor dijo, ¿oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Y trajeron a esa mujer aquí, porque ellos se consideraban absolutamente limpios de adulterio. Pero el Señor dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora sí, volvamos al punto. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ok. La cosa ya se puso tensa. ¿Saben? La palabra libre de pecado allí, o la expresión, no da la idea de alguien que no comete faltas. No, no, no. Alguien que puede revisarse a sí mismo y se siente en la autoridad para juzgar el pecado de esta mujer. ¿Quién se siente con suficiente autoridad para juzgar el pecado de esta mujer? ¿Saben? La respuesta fue nadie, ninguno. La Biblia me dice que cuando yo veo a mi hermano caer, cometer algún pecado, debo restaurarle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, 1 al 4. Si me permite solo leer el primer capítulo, el primer versículo de Gálatas 6. Dice así, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Cuando yo acostumbro a revisarme a mí mismo, veo a mi hermano que cae y, ¿saben? Lo voy a ver con ojos de misericordia. La misma misericordia que quiero en mí cuando me reviso. La misma misericordia que experimento cada vez que llego a la presencia del Señor. Entonces, dice Pablo, ahora restaura a tu hermano con espíritu de mansedumbre. ¿Saben? La palabra restaurar da la idea de volver un hueso a su sitio. En alguna oportunidad estábamos en un juego de fútbol y el que estaba porteando para uno de los equipos se lanzó y extendió los brazos. Y saben, es esas personas que cuando extienden el brazo muy, muy alto se les sale el hombro, se dislocan. Y él cae al suelo con el hombro salido y el dolor era terrible, un tipo alto, fuerte, y lo veíamos revolcarse ahí en el piso. Alguien que conocía la situación fue inmediatamente y lo asistió y le volvió el brazo. Hermano, el hombre se calmó inmediatamente. Yo después me senté con él y le pregunté, hermano, duele demasiado, porque lo veía revolcarse, era una cosa terrible. Me dice, hermano, esto es horrible. Es uno de los dolores más fuertes que uno puede sentir. Pero cuando logran calzar el brazo, sientes un alivio inmediato. Bueno, qué interesante, porque lo que Pablo está diciendo aquí es, si yo veo a mi hermano cometer alguna falta, hermano, vuélvelo al camino con espíritu de mansedumbre. Y saben, cuando ese brazo es colocado en su sitio, sabremos que estamos haciendo la cosa bien, no porque causa dolor, sino porque causa alivio. Qué bueno, hermano, es conseguir en la iglesia gente que ante una situación de caída, en vez de tirarte piedras, se acerquen a ti para restaurarte. Y al restaurarte te puedan decir, ¿sabes? He venido para que tengas paz, para que tengas alivio. Esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio. El Evangelio no tiene la intención de que el pecador salga torturado, sino que salga aliviado porque tiene el perdón de Cristo en su vida. Y si alguien está siendo atormentado por el pecado, hoy puede salir de aquí y debes hacerlo con el alivio del perdón de Cristo en tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Bien, cuando vemos esto, vamos ahora a lo segundo que caracteriza el mensaje del Evangelio. Lo primero, si tú eres un seguidor del Evangelio,
el mensaje del Evangelio en tu vida debe llevarte continuamente a revisar cómo te estás conduciendo. Si tu Evangelio te está llevando continuamente a ver cómo se conduce el hermano que tienes a tu lado, pues tenemos un problema. El verdadero Evangelio no hace eso. Revisa cómo te estás conduciendo tú. ¿De acuerdo? Vamos a lo segundo. El verdadero Evangelio se fundamenta en el perdón que Dios ofrece al hombre pecador, no en la condenación. Ya lo dijimos al principio. No es una buena noticia que yo pueda llegar aquí y decirle, ¿saben? Todos están condenados. Es una forma así como decir, bueno, le tengo una buena noticia y una mala. Pues la mala es que colocamos el aire acondicionado. Todo el mundo va a decir amén. Esa es la buena noticia. Colocamos el aire. La mala es que esto se va a caer y nos va a aplastar a todos. Sí, sí, caramba. Y la buena, ¿en dónde quedó? Pues, el aire también se va a aplastar junto con nosotros. No vamos a morir fritos. ¿Saben? De alguna forma, hablar de la condenación es un estado real del hombre. Todos estamos condenados por causa de nuestro pecado. La buena noticia no es que eres condenado. La buena noticia es que Cristo ofrece para ti su perdón. Permíteme hablarle a los que conocemos a Cristo y que pudiéramos estar luchando ahorita con algo en nuestra vida que no hemos logrado superar. La Biblia dice que en Cristo tienes la oportunidad para vencer. Abraza la victoria que hay en Cristo. Y conocerán la verdad, estudiamos esta mañana en la escuela dominical, y la verdad nos hará libres, incluso libres de aquellas cosas que nos atormentan. Mire lo que pasó en el relato. Está la mujer, está el Señor, le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, versículo 9. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Los primeros en hacerlo fueron los más viejos, más sabios, y pensaron la cosa y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a lograr nada por aquí. Game over. Comencemos mañana con otra cosa. Por aquí no es la cosa. Y los tipos comienzan a verse y se van. Y los más jóvenes, que a lo mejor alguno de ellos querría lanzar la piedra, que vieron que los más viejos se fueron, dijeron, bueno, ni modo, pues también nos toca a nosotros irnos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí esperando sentencia, se enderezó y preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella contestó, ninguno, Señor. Si son de los que rayan su Biblia y tienen esa buena costumbre, subrayen la palabra Señor ahí porque es interesante. Los líderes le dijeron al Señor maestro. Era capciosa esa expresión. Ellos no consideraban a Cristo un maestro, pero le dijeron maestro porque querían echarle una broma. Pero esta mujer ahora se refiere a Cristo como Señor. Y la palabra Señor ahí habla de una dignidad sumamente alta. Ella puede reconocer en Cristo a alguien que sí tiene todas las características para lanzar la piedra en contra de ella. El que esté libre de pecado que lance su primera piedra, ninguno lo hizo. Pero el que quedó allí sí podía lanzar la piedra. Ninguno, Señor. Y esta mujer sigue allí parada, delante de toda la multitud, esperando ser enjuiciada. Y el Señor le contesta, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Lo notó? Tampoco yo te condeno. El mensaje del Evangelio no es la condenación, sino la misericordia del Señor. Qué bueno saber que Dios es tan misericordioso que perdona nuestros pecados. Saben, a mí me fascina, yo sé que yo lo he dicho 800,000 veces y algunos ya estarán aburridos de escucharme, pero van a tener que escucharme una vez más porque yo estoy parado aquí y ustedes están sentados allá. Si fuera al revés y yo estuviera sentado aquí y ustedes parados allá, pues ustedes tendrían la ventaja, pero no, eso en algún momento cambió. Saben, la palabra misericordia es una palabra que vale la pena no olvidar nunca. Viene de dos términos latinos que nosotros conocemos muy bien. Misery, de miseria, y cardía, que es de donde viene nuestro término cardíaco, corazón. ¿Saben? Misericordia es poner el corazón en la miseria de alguien.
Eso es misericordia. Cuando hablamos de un Dios misericordioso, estamos hablando de un Dios que estuvo dispuesto a poner su corazón en tu miseria y en la mía. Esta mujer estaba allí, dispuesta y resignada a ser enjuiciada, porque ella sabía que sí había cometido una falta y que la ley la enjuiciaba. No tenía escapatoria. Y ¿saben qué interesante es cuando tú y yo reconocemos que sí somos pecadores? Y ese es el mensaje del Evangelio. Debe llevarte a revisarte a ti mismo. Y al revisarte a ti mismo, tú vas a decir, ¿saben qué? Sí, soy pecador. No hay opción. No puedo justificar mi conducta. Soy pecador. Y esa mujer estaba allí reconociendo su pecado. Y en su miseria, el Señor puso su corazón sobre ella. Ni yo tampoco te condeno. Hermano, el único que puede condenarte no te condena. Romanos 8:1, mi versículo favorito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor dice, ven acá y yo voy a quitar la condenación que está puesta sobre tus hombros. Ven, ven, y en mí vas a conseguir perdón. ¿Saben? El mensaje central del Evangelio es ese. Permítanme recordarles otra vez Juan 3:16 y 17. Pero lo voy a leer en Nueva Versión Internacional para que no me jueguen sucio con la memoria, porque la mayoría de nosotros tiene memoria Reina Valera del 60. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ven cuál es el mensaje del Evangelio? No es que Cristo vino a condenar, es que Cristo vino a salvar. ¿Pero estás condenado? Sí, pero no tienes por qué seguir estando condenado. ¿Pero el Señor aborrece al pecado? Sí, pero ama al pecador y te está dando una oportunidad maravillosa de corregir tu manera de vivir. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y cerramos esto de esta forma. ¿Saben? El Evangelio te invita a revisarte a ti mismo. El Evangelio te lleva a reconocer el perdón que hay en Cristo. Y el Evangelio finalmente implica un encuentro con la misericordia de Dios. ¿A qué nos invita el Evangelio? A tener un encuentro continuo con la misericordia de Dios. ¿Saben que la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada día? Alguien podrá decir, Señor, hoy el día fue terrible. Creo que me gasté todos los cupos de tu misericordia. Que el Señor vaya a dormir temprano. Que mañana cuando amanezca la cosa va a estar en cero otra vez. Entonces, para que no sigas fastidiando, duérmete. Dormido a lo mejor la cosa para. Pero saben, al final del día es la misericordia de Dios estará siempre, siempre dispuesta allí para ti y para mí. Hermano, y tener un encuentro con la misericordia de Dios es un mensaje central del Evangelio de Cristo. Nosotros éramos pecadores y al llegar a Cristo, Cristo nos perdonó y seguimos luchando con el pecado. Me encantaría ahora, llevando las palabras del Señor a otro escenario, mover un poco la idea y decir lo siguiente. El que está en Cristo, pero que no está luchando con el pecado, que se pare y lance la primera piedra. Porque pudiéramos cometer el error de creer, ahora somos cristianos, y como somos cristianos, permítanme ponerle apellido a eso, ¿les parece? Vamos a ponerle apellido, porque nos encantan los apellidos. Si nos encantan los apellidos, vamos a ponerle apellido. Somos cristianos evangélicos. Wow, con tilde en la E. Evangélicos. Ah, muy bien. Y como somos cristianos evangélicos, no pecamos y no nos unimos con los que pecan. ¿En serio? ¿Quién después de llegar a Cristo no sigue luchando con el pecado? Lance pues la primera piedra. ¿Saben? Nosotros seguiremos luchando con esta naturaleza caída hasta que Cristo venga por nosotros. Y seguiremos cometiendo errores. Y el orgullo seguirá estando presente.
Y a veces, hermano, vamos a decir tonterías de las cuales nos vamos a arrepentir. Y vamos a estar luchando continuamente con esos conceptos falsos que necesitamos renovar ante la palabra del Señor. Estamos viviendo aquí en una lucha continua y necesitamos que la misericordia de Dios continuamente nos abrace. Tú y yo necesitamos mantenernos continuamente agarrados de la misericordia de Cristo. Y la misericordia de Cristo, la Biblia promete que estará siempre para nosotros. Sus misericordias se renuevan continuamente. Ahora, hermano, si alguien ha caído, ¿saben? En las caídas hay dos posibilidades. Una es muy tonta, la otra, pues, no lo es. Voy con la primera, que es muy tonta. Yo no sé a cuántos de ustedes se han caído. Caerse es una cosa vergonzosa. No sé cuántos han caído. Van caminando por un sitio público y se tropiezan, no se dieron cuenta y se caen. Y usted no se entera si le dolió o no le dolió hasta rato después, porque lo primero con lo que lucha es con la vergüenza. ¿Está bien? No, sí, estoy bien. La rodilla rota y los codos raspados. Y uno camina derechito con toda la dignidad que le queda, mano. La mitad de la dignidad se quedó allá, pero uno trata de caminar con lo más digno posible. En su casa después recogerá los vidrios, pero en el momento trata de levantarse como pueda. ¿Saben? Ante una caída hay dos opciones. Usted puede quedarse en el suelo llorando y quejándose de las circunstancias. Esa piedra no debía estar allí, fue que yo no la vi, si alguien no me hubiera llamado, la culpa fue del que me llamó, porque si él no me hubiera distraído, yo no hubiera pisado esa concha. Hermano, y podemos sentarnos a llorar y llorar y llorar y llorar y quedarnos tirados en el piso. Y eso es muy tonto. Es muy tonto. La otra opción es, mi hermano, ¿sabes? Te caíste, levántate, sacúdete y continúa caminando. La misericordia de Dios, el verdadero evangelio, te va a invitar continuamente a levantarte, a sacudirte y a continuar caminando. Listo, hermano. ¿Y cuando lloramos? Vaya, si quiere va llorando en el camino. Pero camine lo más digno posible, porque el Señor lo levanta, lo sacude y lo lleva a seguir caminando. Hermanos, y quiero cerrar con esto porque no sé cuántos aquí esta mañana pudieran estar luchando con una caída personal y pudieran estar sintiéndose en este momento miserables. Y no sé cuántos esta mañana pudieron sentirse como esta mujer, expuesta de alguna forma con un pecado que le está atormentando. Y el peso de esta mujer, más que el mismo juicio, era el hecho de saber que ella cometió este error con todo conocimiento de causa. ¿Qué excusa podía presentar esta mujer delante del Señor? Fíjense que no presentó ninguna. Ninguna. A lo mejor alguno de nosotros se hubiera parado allí y hubiera dicho, Señor, sí, lo que pasa es que el esposo que a mí me tocó es un sinvergüenza. Y bueno, carrizo, cualquier cosa. Esta mujer no habló, nunca se excusó. Pero si estás identificándote con esa mujer, porque sabes que al revisarte a ti mismo, el Señor te está confrontando con tu pecado. Ahora la respuesta del Señor es, levántate, sacúdete y sigue caminando. Vete y no peques más. Me fascina esto, hermano, porque saben, no es vete y sigue tu vida. No. Eso nosotros aquí le llamaríamos, eso sería una alcahuetería de parte del Señor. Y el Señor no está alcahueteando pecado. No confundamos misericordia con ser alcahueta. Saben, el Señor lo que está diciéndole a esta mujer es, levántate, sacúdete y sigue caminando. Y a partir de hoy, comienza a hacer las cosas bien. Y cuando te sientas con ganas de caer de nuevo, recuerda la misericordia del Señor. Señor, por tu misericordia, yo voy a cuidar mi santidad conductual. Porque en el verdadero evangelio, la santidad conductual es una respuesta humana a la misericordia de Dios, no al miedo. Queremos no fallar por amor a Cristo. Queremos mantenernos firmes
por amor a aquel que nos ama. Señor, decía un canto, no te quiero fallar jamás. Y en mi debilidad, simplemente quiero venir a ti para que tú me alcances con tu misericordia. La misericordia de Dios está abierta para ti esta mañana. Hermano, no salgamos de aquí con el mismo peso con el que entramos. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quisiera que hoy pudieras salir esta mañana de aquí abrazando el verdadero evangelio. Al Señor no le importa si tus pecados son muchos. ¿Sabes? Pudieras estar viviendo con una vergüenza terrible por tus actos y en este momento quisieras que nadie pudiera ser capaz de mirar lo que guardas en tu corazón. Pero ante el Señor todas las cosas son expuestas. Esta mujer fue expuesta con todo y su pecado delante de mucha gente. Pero por más que tú y yo nos ocultemos, delante del Señor estamos expuestos con todo y nuestro pecado. Y aún así, el Señor nos dice, hijo, tú sabes que te amo. Cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, yo que soy rico en misericordia, con mi gran amor con que te amé, te di vida, perdoné tus pecados. Y esa mujer que estaba allí, ¿saben? Se fue no solo perdonada, sino que ahora se fue, permítanme esta expresión aquí, se fue dignificada. Llegó con su cabeza gacha, pero el perdón de Cristo le levantó la cabeza. Ahora eres una mujer perdonada y no tienes por qué seguir cargando la vergüenza que te trajo hasta aquí. Si me lo preguntan, esa es una de las bendiciones más grandes de la cruz. En la cruz de Cristo, mis pecados fueron clavados. Mi condenación fue quitada. Y el Señor también se llevó en la cruz la vergüenza que ese pecado me causaba. No tienes por qué seguir viviendo con esa vergüenza. Señor, aquí estamos. A veces, siendo parte del equipo que define a esta mujer, nos volvemos jueces como estos escribas y fariseos. Hay pecado innegable en nuestra vida, pero antes de exponerlo, deseamos acusar a los que están a nuestro alrededor para que nadie se tome el tiempo de mirarnos a nosotros. Queremos pedirte perdón, porque con eso lo único que hemos logrado es tapar una realidad de nuestra vida, la cual tu evangelio, el verdadero evangelio, nos lleva a exponer. Ayúdanos a revisarnos conscientemente y revisándonos a nosotros mismos. Llévanos a poner el pecado que hay en nosotros en la perspectiva correcta delante de ti. Perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a ayudar a otros, porque tenemos esa revisión continua en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu perdón y ayúdanos a habitar en tu misericordia. Hoy hemos caído, pero nos levantamos, sacudimos nuestras ropas y seguimos caminando, porque tu misericordia nos dignifica. Yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que no ha depositado su confianza en Cristo. Permítanme hacer una invitación muy especial. ¿Saben? Si alguien esta mañana no ha invitado a Cristo a ser el Señor de su vida, pudieras como esta mujer estar expuesta, con tu pecado ahí delante del Señor, con tu vida separada de Él. Y para ti es la buena noticia del Evangelio, que te dice no tienes por qué seguir viviendo de la forma que estás viviendo hoy. El Señor quiere perdonarte.
El Señor quiere transformar tu vida. Y si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo y quiere hacerlo, allí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y hables con el Señor y le digas estas palabras. Y si me lo permites, yo quisiera guiarte en esta oración. Dile al Señor estas palabras. Señor, yo reconozco que soy pecador. Como esta mujer, no hay una excusa que justifique mi vida. Soy pecador. Pero estoy delante de ti. Yo hoy quiero abrazar tu perdón. Quiero que tu misericordia me cubra. Hoy te pido perdón y te invito a ser mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a partir de este momento a ser una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben, iglesia? No permitamos que Satanás nos siga amenazando con nuestros errores. Tenemos a un Señor cuya misericordia es más grande que la acusación que Satanás está poniendo sobre tus hombros hoy. Disfruta del perdón y la misericordia de Dios. Levántate, sacúdete y continúa caminando, porque la misericordia de Dios estará sobre ti todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga.